corazones. El que conoce los corazones vino por ellos. Desde la base, una vuelta más. Vamos, más allá de todo. Aquel que conoce y pesa los corazones está en medio nuestro. Tú que viniste por una palabra, tú que viniste a un encuentro con Él, disfruta este momento. Este momento fue diseñado para ti y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aprovecho para saludar y bendecir a los hermanos y amigos que nos visitan en esta noche. Amén, amén. Reciba un caluroso saludo de parte mía y del Espíritu Santo de Dios, confiando fielmente que la palabra de Dios, la cual es más fiel y más cortante que toda espada, hoy le hablará, confortará su alma, recobrará ánimo por el poder de la letra de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Y donde Dios está, allí hay libertad. Donde Dios está, allí ocurren milagros. Donde Dios está, allí hay sanidad. Donde Dios está, allí hay respuesta. Y si esto le motiva y le anima, quiero llevarlo al pensamiento de que no importa la necesidad con la que usted vino, el Señor es suficientemente poderoso para cumplir y quebrar todo lo que no ha estado funcionando por meses, semanas, años. Amén. Tome en su corazón y en su mano derecha aquello que usted vino a buscar de parte de Dios. Tengo una palabra fresca titulada Los planes de Dios. Base a este tema que le voy a hablar, quiero que usted preste mucha atención cómo lo voy a ir llevando a través de la Biblia, para que usted pueda entender que nada tocante a su vida hasta el sol de hoy es casualidad, sino que forma parte de un plan perfecto de Dios para con usted. Amén. Vamos a la letra. Mateo, el capítulo 1. Voy a leer unos versos pocos leídos, pocos utilizados, pero el Espíritu de Dios me va a ayudar, tal cual dijo el apóstol Pablo: oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra de sabiduría. Amén. Entendiendo esto, sabemos que la palabra es del Señor y que el Espíritu es el que la revela. O sea, mientras más usted ore e interceda ahí, disfrute la palabra, más el Espíritu da. Pero si usted tiene deseo de irse, entonces el Espíritu también se va, primero que usted. Amén. Así que deme 20 minutos para desarrollarle esta palabra. ¿Cuántos creen que son 20? Coja 10. Voy a cogerme 30. No le prometo nada, pero estoy tratando de hacerlo en 20. Amén. Si usted ve que van 20, entonces diga: cójase 10 más, pastor, que el asunto está bueno. Amén. Aleluya. Levante su mano derecha, que ya estoy con usted, y diga conmigo: esta es la noche que hizo el Señor. En ella recibiré el consejo sabio que cambiará mi vida para siempre, la de mi generación y las generaciones que vienen después de mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso a Cristo. Y puesto de pie un momento, le leo la palabra. Mateo, el capítulo 1.
Mateo el capítulo 1 a la altura del verso primero. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesús y los salvos gritan amén en señal de victoria. Dice a la letra: libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, no la de la marca de ropa, pero engendró a Sara. Fares a Esrón, y Esrón a Arán, Arán a Salmón. Salmón engendró de Raa a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asad, Asad engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Urías, y Urías engendró a Jotán, Jotán engendró a Acab, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquim, y Eliaquim engendró a Azor, Azor engendró a Sador, Sador engendró a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació llamado el Cristo. De manera que las generaciones desde Abraham a David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Puede tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. Le dije que ore por mí porque esto no se come con la mano. Aquí no hay que darle vuelta a tu onda. Aquí hay que... Pero el Señor nos va a ayudar. Amén. Toque al que tiene cerca y dígale los planes de Dios. Aleluya. Los que creemos en el Señor y tenemos el conocimiento de que todo no fue creado por casualidad, sino que fue creado desde la perspectiva de un diseñador, de un gran artífice, de un Dios todopoderoso que decidió en un momento extender su dominio. Sabemos que tanto el cielo o los cielos y la tierra no fueron creados por casualidad, sino que es un deseo de Dios de expandir lo que abarca su poder y su gloria. Cuando leemos en el Génesis y tomamos en cuenta los primeros versos del capítulo 1, nos damos cuenta que allí encontramos a un Dios creador. Encontramos la palabra Elohim, y dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra Elohim aquí representa en una de sus definiciones más básicas el todopoderoso, el que puede, el que está por encima de las cosas, el que no necesita materia, sino que es materia o vida en sí mismo. Cuando tomamos la palabra Elohim, que fue utilizada para reescribir lo que tenemos como Reina Valera, hay una parte que falta en el texto, y es que en el original la palabra que aparece es Elohim Sof. Elohim Sof se interpreta como el Dios del viento, o el que trabaja en el viento.
Por eso cuando leemos el Génesis encontramos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó si no hay palabra? Lo creó a través de su misma esencia. Es decir, la atmósfera en la que Dios se mueve o donde Dios habita coexiste por su misma esencia, que es el viento. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los nacidos del Espíritu son como el viento. Usted está aquí conmigo. Usted sabe de dónde viene, pero no sabe a dónde va. Asimismo son todos los que son nacidos de Dios. Dejan de vivir por la materia, dejan de vivir por lo que saben y empiezan a vivir por una revelación de donde eran antes de ser materia. Gloria al Señor. La Biblia enseña que el hombre y todo su componente no comienza en el momento en el que hay una relación coital entre el hombre y la mujer, sino que el hombre tiene una coexistencia más anterior a esta, y dice la Escritura que en el momento en el que hay una relación, entonces Dios coloca la vida y introduce la vida a la tierra a través de la puerta, la cual es la mujer. ¿Está aquí conmigo? Por eso cuando leemos en el capítulo 4 del libro de Gálatas, el verso 4 dice que cuando se cumplió el orden de los tiempos, el Señor envió a Cristo. Esto nos deja dicho que María lo único que fue la puerta para darle entrada a lo que sería el Hijo de Dios. Pero todo lo que el hombre o Dios hombre, hablando de Jesús, necesitaba para entrar a la tierra tenía que ver con lo que era María en esencia, que era su sangre, su cuerpo, sus células. Alabado sea el Señor. Pero la vida ya era preexistente antes de esta entrada. ¿Está aquí conmigo? Entonces, toda la realidad de Dios existe en sí misma. Por eso a Dios nadie le puede dar un golpe de estado. Por eso Dios no se turba cuando yo decido o no creer en Él. Me imagino a Dios lamentándose porque yo no quiera creer en lo que Él ha hecho o en lo que quiere hacer conmigo. Es una pérdida del tiempo saber que tengo propósito en Dios, pero que yo no pueda utilizar mi capacidad humana para entender lo que Dios quiere hacer conmigo. A esto el Señor le llama en la Biblia naturaleza caída. Cuando aún yo conociendo que Dios es la esencia de todo y que yo vengo de Él, soy una porción de Él aquí, que Él quiere trabajar conmigo para expandir su dominio en la tierra, y aún no hago caso, a esto es lo que la Biblia le llama una conciencia caída. Pero siguiendo, a ver si el tiempo me ayuda, luego de que el Señor crea los cielos y la tierra, la Biblia dice que ocurrió algo en lo que no quiero entrar en detalle, y es que la tierra está desordenada y vacía. El Señor empieza a dar orden a todo por la palabra que sale de su boca. Y dice que en el día número 6, luego de que todo está ordenado, el Señor tiene una idea brillante y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Dónde sale este diseño? Del mismo lugar donde se empezaron las cosas antes de que fuesen. Mi alma bendice al Señor. Dios tiene la intención de establecer en la tierra al hombre para que el hombre administre lo que son sus territorios o su dominio. Cuando el hombre ya es un producto terminado, la palabra de Dios hacia el hombre es la siguiente: somete, ten autoridad, ten dominio, sé próspero, multiplícate, ensánchate, ten dominio sobre todo lo que yo he creado. Después de yo estás tú. Mi alma bendice al Señor. Y dice que el hombre tiene la libertad de moverse en todo lo que Dios ha creado, de acuerdo a los planes de Dios. ¿Sí o no? Y lo interesante de esto es que Dios tiene planes con Adán, y Adán no sabe los planes de Dios. Agárrese bien de la silla porque voy para encima. En la conciencia de Adán, los planes para con él son que labre la tierra, que ponga nombre a los animales y que tenga muchachos. Ay, no. Pero en los planes de Dios para con Adán, la palabra es: somete y ten dominio. No dominio de lo que está afuera, dominio de todas las capacidades que te he dado para someter y no dejarte dominar por nada de lo que está fuera de ti. Esta es la palabra primaria con los planes de Dios para con nosotros, y una de las más difíciles en cumplir. Usted se da cuenta que lo más difícil de someter no es a su hijo, no es a su hermano, no es a su primo. Es someterse usted a dominio, someterse usted a la autoridad de Dios y vivir debajo de esa autoridad, teniendo autoridad sobre todo lo que está debajo de esa autoridad. Pero nosotros queremos hacer las cosas contrarias. Queremos tener dominio de lo que está afuera
y no tenemos dominio de nosotros. Por eso la palabra para Adán es: somete y ten dominio. Al Adán olvidarse de esta palabra, cae. Usted conoce la historia. Al no tener dominio sobre sí mismo, le ofrecen come y come, y usted sabe. Lo interesante de esto es que los planes de Dios no se detienen. Desde ese preciso momento de caída en la cual el hombre, toda la humanidad, perdió por legalidad o derecho de parte de Dios su dominio, hay un plan para devolverle ese dominio al hombre. ¿Usted lo conoce? Aquí en el Génesis, si Adán, siendo básicamente un semidios, pierde el dominio, imagina lo que heredan el pecado por Adán. Usted nace sin dominio en todas las áreas. Nacemos con temores, alimentamos inseguridades, alimentamos dudas, alimentamos círculos de relación. Y a veces cuando nos llega el momento de ser independientes, venimos padeciendo de un sinnúmero de cosas que no sabemos cómo llegaron, pero que las tenemos con nosotros, ¿sí o no? Y le tenemos miedo a esto, y le tenemos miedo a aquello, y no podemos mojarnos en la lluvia, y no podemos hacer esto, y no podemos hacer lo otro. Todo esto se alimenta detrás de la caída del dominio. Y no tenemos dominio ni siquiera de nuestro propio cuerpo, pero hay un plan. Diga conmigo: hay un plan. Lo que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero. Pero diga conmigo: hay un plan. Quiero obedecer a Dios, pero en vez de obedecerlo, cada vez voy más y más y más a la distancia de lo que Él quiere para conmigo. Pero diga conmigo: hay un plan. Quiero vivir una vida sana, pero como todo lo que me aparece por delante y no tengo dominio de lo que consumo. Pero diga conmigo: hay un plan. Alabado sea el Señor. Dice el apóstol Pablo, entendiendo esto, en el capítulo 7 del libro de los Romanos: pero yo, queriendo hacer la voluntad de Dios, encuentro que en mí hay una ley, y esta ley no me lleva a hacer lo que quiero, sino que me somete a lo que no quiero. Entonces entiendo que soy esclavo a servidumbre. Y dice Pablo: ¿quién me librará de esta ley de muerte y de pecado que reposa en mí por la primera caída? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden y que no rompe sus principios, pero tiene planes que se cumplen en generaciones? ¿Cuántas generaciones para atrás, después de su familia, su padre, su abuelo, su bisabuelo, usted conoce? Usted no lo sabe. Usted no sabe si 5, 10, 20 generaciones antes se habló y se profetizó de usted. Hello. Porque solo conocemos lo que hizo mi mamá y lo que hizo la mamá de mi mamá. Y si mi mamá fue alcohólica y la mamá de mi mamá también, entonces ya está hecho. Pero yo no sé si la mamá de mi mamá era una profeta de Dios y profetizó que el hijo de mi mamá iba a ser un hombre de Dios. Alabado. No. El propósito siempre va a prevalecer por encima de las generaciones. Quizás el que esté en la generación no sabe lo que está haciendo, pero está sirviendo de puerta para que el propósito de Dios pase a la siguiente generación. ¿Está aquí conmigo? Abraham tiene una palabra muy poderosa. Abraham se le dice: tú vas a ser padre de multitudes. Dios no le revela el plan, pero le revela que él va a ser la cabeza principal de un proyecto muy grande de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos de los planes de Dios, pensamos que todo va a ser sencillo, fácil, que las cosas se te van a dar, que no va a haber batalla ni va a haber prueba. Pero cuando leemos esta genealogía y llegamos desde Abraham hasta José, que es el esposo de María, nos encontramos 3 grupos de generaciones de 14, y estos 3 grupos de generaciones pasaron de todo. Está aquí. Pasaron desiertos, pasaron tormentas, pasaron esclavitud, pusieron ejército en fuga, pelearon, batallaron, pasó muchísimas cosas. Pero qué lindo se lee aquí cuando pasamos de una generación a otra obviando el proceso. Cada generación tiene que vivir su proceso, pero cada propósito de Dios en cada generación tiene que cumplir su plan. Y anoten su corazón allí:
Si usted está aquí conmigo en esta noche, no es porque usted es un pasajero de esta época, sino porque usted es parte importante del plan de Dios para su generación en este tiempo. Dios no se hubiese molestado que usted viniera, que usted tuviera la oportunidad de escuchar esta palabra, si usted no fuera parte clave para romper o establecer algo en la generación de su familia. Yo no sé lo que pasó antes, tampoco sé lo que pasará después, pero el Dios del cielo me envía a decirte: hoy se escribe una historia a partir de tu generación con los tuyos. Hoy el plan de Dios se desata a partir de ti para con los tuyos. Hoy el plan del cielo en vida, en abundancia, en sanidad, en salud, en restauración, se cumple contigo y con los tuyos. Yo no sé qué es lo que conocen de tu familia, pero Dios me dice: esta noche hago cosas nuevas, esta noche revelo mi plan, esta noche revelo lo que el cielo tiene para con tu casa. A su nombre, a su nombre. Mire esto: 3 grupos de generaciones de 14. El primer y segundo grupo ocurren antes de la deportación. Primer grupo hasta el principio del reinado de David, y el segundo grupo hasta la finalización de los reyes. Alabado sea el Señor. Y lo interesante es que estas 3 generaciones de 14 explican algo importante que le pregunté a Dios. Y a veces pensamos que las cosas están en la palabra porque sí, y no entendemos que tienen un propósito más grande. Cada vez que se cumplían 14 generaciones cambiaba un ciclo. Las primeras 14 generaciones dejaron de ser nómadas y se establecieron como nación con un rey. El siguiente grupo de 14 generaciones, al no entender lo que eran como reyes y sacerdotes delante de Dios, entraron a lo que es el tiempo de la deportación. 14 generaciones más. Y luego de estas 14 generaciones van a Babilonia. En Babilonia viven 70 años allá. ¿Está aquí conmigo? Y dice la palabra que estando allá en Babilonia hay alguien que sabe que los tiempos en Dios tienen un orden. En Babilonia hay alguien que descubre que las cosas no son porque sí. Aleluya. Hay alguien que entiende que puedo ser esclavo, puedo estar enfermo, puedo estar en crisis, pero algo Dios se tiene con esto. Algo Dios se tiene con lo que me está pasando. Allá en Babilonia hay alguien que entiende: estamos en cautiverio, pero la vida está en el cuerpo. Y si la vida está en el cuerpo y somos de Dios, algo Dios se trae con este cautiverio. Algo Dios quiere enseñarle a su pueblo. Algo Dios quiere enseñarle a sus hijos. Y como la genealogía se encarga, esto es poderoso, y esto usted tiene que enseñárselo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Tiene que enseñarle: mira, tu abuelo fue un profeta. Mis hijos tienen que enseñarle a sus hijos que su papá era un pastor y que estaba loco en Dios. Y esto tiene que llevarse de una generación a otra. ¿Para qué? Para que cuando las cosas se pongan difíciles sepan dónde deben acudir para salir adelante. Aquí nada más hay 2 tipos de personas. Agárrense bien de la silla. Los que cuando las cosas se ponen difícil mueren, y los que cuando las cosas se ponen difícil acuden a lo que saben en Dios. Mi alma bendice al Señor. Y dice que el profeta que está en cautiverio recurre a la genealogía y empieza a leer del profeta cuando habla que cuando se cumplieran 70 años del cautiverio, el Señor lo iba a llevar a su tierra. Yo pregunto: ¿quién lo iba a llevar? ¿Con qué ejército? Eran cautivos. Pero de buenas a primeras, al rey de turno se le mete entre cejas y dice: no, esta gente hay que devolverla para su tierra y construirle la muralla. Esta gente hay que ponerla donde ellos estaban. Y a veces pasan cosas interesantes en tu vida y tú no sabes por qué están pasando. A veces tú estás luchando con algo y golpeando y no pasa nada. Y cuando tú dejas de golpear, entonces ocurre lo que tanto tú estabas golpeando.
y no entiendes que hay una palabra, un principio bíblico para los hijos que dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Alabado sea el Señor. Hay algo que tiene que ver con la dependencia en Dios. Hay algo que tiene que ver con entender que si Dios te lleva, si Dios es tu Padre, si Dios es tu guía, Él te va a defender, Él te dará la victoria, Él abrirá camino delante de ti, Él te dará la vida en el momento que entienda que puedes administrarla. Escucha bien. Y cuando leyeron en la genealogía, dijeron: pero espérate, desde Abraham hasta David, Dios fue fiel con la primera 14. Y desde David hasta Acaz hay 14 más, y Dios fue fiel con ellos. ¿Qué significa esto? Que en esta generación y en las que vienen, Dios va a ser fiel, aunque yo no entienda el proceso que estoy atravesando. Aleluya. El que está leyendo la genealogía de su gente está leyendo: yo estoy leyendo la historia de mi gente, y Dios fue fiel con los que fueron antes de mí, y yo participo de ese mismo linaje y de esa misma familia. Lo que significa que si Dios fue fiel con ellos, Dios también será fiel conmigo. Si Dios abrió mares, si Dios descendió maná del cielo, si Dios cerró boca de leones, significa que también lo va a hacer conmigo. Si hizo milagros en el pasado, también lo hará en mi generación. Si sanó gente ayer, también sanará gente hoy. A su nombre. El poder de la genealogía para con ellos fue inyectarle fe en un momento de dificultad sobre el futuro que Dios tenía. Quiero llevarlo acá, porque cuando las cosas están malas, nadie quiere adorar. Cuando la cosa es tan difícil, nadie quiere ir a la iglesia. Cuando la cosa es tan grave, crítica, la gente dice: bueno, ya esto hasta aquí llegó. Esto de pastorado, esto de liderazgo, esto de familia, esto de negocio, esto llegó hasta aquí. Yo creo que podía, pero esto se está poniendo muy difícil. Y cuando se acaban tus fuerzas, no cuando crees que se acaban, cuando se terminan de acabar, es donde entra el principio bíblico que se esconde dentro de la genealogía, el cual dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Toca a alguien y dice: si te quedan fuerzas, espera que se te acaben. Si te queda aliento, espera que se te acabe. Que Dios va a ir a tu encuentro. Dios te va a dar vida cuando aparezca que estás muerto. La fe entra en acción cuando usted no tiene recursos. El Espíritu de Dios entra en acción cuando ya usted hizo todo lo que estaba en su mano para salir adelante. Y hay que abrirle paso a Dios. Y cuando se cumplen estas dos generaciones de 14, entra en juego la siguiente generación, la cual lleva al nacimiento de Cristo. La pregunta mía es: ¿por qué pasan 3 generaciones de 14? ¿O cuál es la importancia del número 14 en esto? ¿O en qué generación se encuentra usted de la de su familia? ¿Se encuentra en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 o en la 14? Cada generación tiene que ver con 40 años. Dele para atrás e investigue. No creo que llegue, pero por el Espíritu usted puede conocer esto si se mete un poquito con Dios. El caso es que el cumplirse 14 generaciones tiene que ver con la madurez de toda una generación. Tiene que ver con el cambio de mando de una generación a otra. Tiene que ver con el cambio de gobierno. Tiene que ver o con continuar en la legalidad de lo positivo o quebrar la maldición de lo que no funcionaba. Por eso, si usted está dentro de sus generaciones, está en un día malo, está en un momento de dificultad, es el momento de cambiar de la generación en la que usted está a la generación de la bendición. Pastor, ¿cómo me doy cuenta yo de esto? Como se dio cuenta María. Se lo digo, me lo llevo. Dice la Escritura: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Mire esto. Dentro de la cronología y de la profecía para su gente hay una palabra muy importante donde el Señor dice: yo conozco los planes que tengo para los míos. Son planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. ¿Qué pista me está dando esto dentro de la
generación que me tocó vivir, que en mí no está conocer si yo soy la 1, la 2, la 3, la 4, la 14. En mí está entender que hay planes de Dios para conmigo en el número de generación que me tocó. Alabado sea el Señor. En mí está entender que yo soy pieza importante para sanar mi familia. En mí está entender que yo soy pieza importante para sanar mi barrio. En mí está entender que yo soy pieza fundamental para cambiar el destino de mi ciudad. Alabado sea el Señor. Quizás yo me veo como una simple persona. Quizás yo me veo como un simple humano. Quizás yo me veo como alguien más que nació, se crió y está en el barrio. Y Dios dice: eres la punta de lanza para mover mi propósito de esta generación hasta la siguiente. Alabado sea el Señor. Quizás crea que soy técnico y Dios me dice: no, eres un evangelista poderoso. Quizás crea que soy ingeniero y Dios dice: no, eres un profeta poderoso. Quizás creo que soy empresario y Dios dice: no, eres la marca de Dios para esta generación. A su nombre. Por eso hay un hombre en el Nuevo Testamento llamado Pablo que se educa para ser ¿qué? Maestro, perseguidor y defensor de la tradición de su gente. Se educa en todo el sentido de la palabra. Dentro de sus planes está ¿qué? Ser un maestro, defensor de su ley y acabar con todo el que esté en contra de eso. Olvídese de eso. Y él tiene planes, ¿sí o no? Pero Dios tiene otro plan. ¿Con quiénes son los planes? Con Él. Pero Él no lo sabe. Es decir, en lo que tú no conoces los planes de Dios, estás perdiendo el tiempo en tus planes. Pero tranquilo, pierde el tiempo en tus planes, que los planes de Dios te van a encontrar exactamente donde estás perdiendo el tiempo con tus planes. Es decir, en ti solo tiene que estar la intención de que Dios te encuentre. En ti solo tiene que estar la intención de agradar a Dios. Él se va a encargar de encontrarte. Él se va a encargar de ubicarte. Él se va a encargar de chocar contigo. Pablo entendía que él tenía una responsabilidad de sanar su ciudad, de defender sus ideales. Y dice que tomó carta y camino a Damasco se chocó con alguien. Alabado sea el Señor. Dice que él iba hacia una ciudad a cumplir su misión. Y dice la escritura que de un momento a otro un rayo del cielo bajó y una luz brillante lo envolvió. Y en medio de esa luz salió una voz que dijo: alabado sea el Señor, yo soy Jesús, el que tú persigues. Dice que en ese momento el hombre que tenía sus planes cambió sus planes por los planes de Dios. El hombre que tenía propósito cambió su propósito por el propósito de Dios. El hombre que tenía visión cambió su visión por la visión que Dios le iba a entregar. A su nombre. Se lo digo, me lo llevo. Escucha la palabra de Jesús. Esto tiene que llevarlo a que usted no es una casualidad. Escucha las palabras de Jesús. Pablo cae al suelo en medio de esta luz. Y la pregunta es: estaba de día, había luz, pero había una luz que era sobre toda luz. La luz de Cristo, aquella que da vida al hombre. ¿Usted no se ha fijado que cuando usted se acerca a Dios, cuando usted está orando, ayunando, cuando usted está en esto de verdad, la gente lo mira y dice como que hay algo ahí? Ahí no hay charlatanería, ahí hay algo de Dios. Y la gente lo ve y ve. Y no es que usted está bañado, no, la gente ve lo de Dios en usted. La luz de Cristo resplandece en usted. Esta misma luz fue con la que se chocó Pablo. Y lo interesante es que cuando Pablo cae al suelo, Pablo pregunta: ¿qué quieres que hagas? Y el Señor le dice: tú me eres instrumento escogido para los gentiles. Alabado sea el Señor. Para Pablo es nuevo, pero para Dios es parte de su plan. Aleluya. El que choca con Dios no choca con Dios por casualidad. Escúcheme bien, que usted venga a la iglesia, que a usted le guste la palabra, que le guste escuchar mensajes, esto no es casualidad. Esto es parte del plan de Dios, llamando tu atención para entregarte los propósitos que vienen con su plan. Amén, amén. Y mire esto: Pablo entra a una ciudad ahí cercana. Y dice la Biblia que el Señor llama ¿a quién?
a uno de sus profetas en turno y le dice: yo necesito que tú entres a esa ciudad y ores por Pablo. A quien Dios le está hablando le dice: pero Pablo, ese malísimo. Señor, está bien, tú eres el Dios Todopoderoso, pero ¿tú estás seguro que Pablo? Sí, ese es. No, pero ese es un perseguidor de nosotros. ¿Cómo tú me vas a enviar a él? Era. Ahora él forma parte de mi plan. Aleluya. Le dice: antes él era un perseguidor, antes él era un charlatán, antes él era un mentiroso, antes él era un impuntual. Ahora me es instrumento escogido para llevar mi obra a los gentiles. Gloria al Señor. Por eso el mismo hombre que cae, cuando le escribe a los de Roma, le dice: yo antes no podía hacer lo que quería, antes quería hacer la voluntad, pero hacía todo lo contrario. Pero dice: gracias a Dios por Cristo, Él rompió mis cadenas, Él me dio propósito, Él me dio vida, Él me instaló dentro de su plan. Está aquí, lo llevo al cierre. Mire esto. Mire esto. 14 y 14 más. Mire esto, se lo voy a dar de plus. Por la cabeza de María nunca pasó que ella era la encargada de dar la vida del Mesías. Dentro de la cronología, escuche bien, hay una profecía en Isaías que dice, el capítulo 14, verso 6: yo mismo me voy a proveer una virgen y nacerá un hijo que será el salvador de las generaciones. Alabado sea el Señor. Hasta Jesús se dejaron de contar las generaciones, porque en él cada generación iba a tener la oportunidad de vincularse al eterno Dios y limpiar su era. Aleluya. De Cristo en adelante tú no ibas a cargar con la maldición de tus padres. Aleluya. No ibas a cargar con la maldición de tus ancestros, sino que en él estaba la llave de la vida para tu generación y la generación de tus generaciones. Dice la escritura, María no lo sabe, pero María lee. Ellos se nutren de Isaías. No sabe cuántas veces ella misma lo leyó. Y nacerá. Nadie sabe dónde, pero que venga. Y será admirable. Y su nombre será Emmanuel. Y será consejero y príncipe de paz. Y ella jugando, leyendo la palabra, yendo al templo y hablando de esto todos los días. Pero lo menos que ella tiene en mente es que 22 generaciones antes se profetizó sobre ella. Gloria a Dios. 22 generaciones antes su nombre estaba escrito con propósito, con destino, con fecha. ¿Qué te estoy diciendo? Y anota esto en tu corazón. Dios no se hubiese tomado la libertad de crearte si de antemano no hubiese algo que se tiene que hacer con tu existencia. No eres una casualidad de la vida, eres el propósito de Dios, eres el plan del Dios eterno para tu generación. Olvídate, no pierdas el tiempo con las cuentas. No pierdas el tiempo en cuánto debes en el banco. No pierdas el tiempo en si te enfermaste, en si tienes amigos y tienes vecinos. Pierde el tiempo entendiendo que eres parte del plan de Dios para esta generación. Pierde el tiempo entendiendo que hay una nebulosa que te quiere mantener durmiendo en los afanes diarios, pero hay un plan que te dice que eres especial. Hay un plan que te visita en las noches. Hay un plan que te habla en las mañanas. Hay un plan que viene a ti cada vez que escuchas un mensaje o lees la palabra. Esto no es casualidad, esto es Dios reclamando lo suyo, esto es Dios llamando lo que le pertenece. Mire esto, agarre. Dice el 2 de Lucas. Guarde esto en su corazón. ¿Cuáles son los planes de María? ¿Alguien lo sabe? 2 de Lucas. Estando María comprometida para casarse con José, se halló que fue visitada por el Señor, y he aquí va a dar un hijo. ¿Cuáles
¿Cuáles son los planes de María? Casarse con José. ¿Qué tiene María ahora? Un problemón que... ¿Tiene problema o no tiene problema María? Está comprometida. ¿Quién le va a creer a María que es Dios? Dice más adelante, escúcheme a mí, el mismo 2:15 dice: José, como era un buen hombre y también la quería, intentó dejarla en secreto para no difamarla. La joven está preñada, no es de mí, pero no pasa nada. Dentro de la civilización donde a ellos les tocó vivir, esto es un caos y esto es un problema, ¿sí o no? Pero cuando nos leemos el verso 15, dice: pero todo esto aconteció para que se cumpliese lo profetizado por el profeta Isaías. Gloria a Dios. Es decir, lo que está pasando con María, aunque para ella es caos, es parte del plan de Dios dentro de su generación. Dios habló y dijo: mi hijo entrará a la tierra, pero nadie sabe cómo. Yo voy a buscar la puerta, yo voy a buscar la generación apropiada y yo me proveeré de la virgen apropiada. Pero para ella es caos. Tal cual tu vida, tal cual tus pasos. Y días van y días vienen y no le encuentras sabor y color a las cosas. Es parte del plan de Dios. No le encontrarás sentido a las cosas hasta que no choques con el plan que Dios tiene para tu vida. No importa que el plan venga en medio de un caos, no importa que el plan venga en medio de una confusión, Dios se encargará de darle forma a su plan. Dios destruyó los planes de María. Agarre esto, no sé cuáles planes Dios piensa destruirle, espero que no, pero Dios destruyó los planes de María y le dijo: ahora tú eres mi propósito, ahora tú cargas al Mesías. Y le dice: la gente no va a creer lo que está pasando contigo, la gente te va a difamar, pero yo voy a hablar con el que va a ser tu esposo. Tranquila, yo voy a hablar con él para que él no te abandone, y sobre todas las cosas te voy a conectar con alguien que también tiene propósito y tiene plan, porque el que tiene plan necesita conectarse con alguien que también tenga planes, para que el plan no muera en el momento de la incertidumbre. Y dice que cuando le entrega el plan, le dice: no estás sola en esto, hay una mujer que también era estéril, hay una mujer que también no podía dar a luz, pero el plan es que ella tiene 6 meses de embarazo y no lo sabe tampoco. Tú vas a ir donde tu prima se llama Elizabeth, vas a ir allá y cuando hables con ella, el plan que tengo con ella se conectará con el plan que tengo contigo, y esa noche ella se dará cuenta que no hay casualidad ni esterilidad, sino un plan que permanece sobre los tiempos. ¿Cómo se activa el plan? Cuando están donde hay planes. ¿Cómo el propósito fluye? Cuando están donde hay propósito. Por eso no se lleve de lo loco que dicen: no, mira, aquí yo voy a ir a la iglesia, yo me congrego desde mi casa. Sí, en tu casa no hay planes. En la iglesia que están los planes, en la iglesia que están los vientres fértiles, en la iglesia que está la gente que te va a inyectar fe, que te va a decir: tranquilo, vamos para encima, eso se supera, eso se soluciona. Yo tampoco tenía hijos, yo tampoco tenía familia, y Dios me entregó todo. Un propósito llama otro propósito. Y dice la Biblia, escuche, mire esto. Dice que María dice: bueno, que se haga como tú has dicho. Es decir, que se cumplan tus planes. Y dice que María llegó a donde estaba Elizabeth. Escuche esto. Mire cómo se activa un propósito. Estando Elizabeth en la habitación y María en la entrada de la puerta, María profesa el nombre de Elizabeth y no responde Elizabeth, sino que responde el plan de Dios dentro del vientre de Elizabeth. Cuando ella dice Elizabeth, el vientre de Elizabeth se mueve, ¡pam!, y se conecta con el vientre de María. Y Elizabeth sale de la habitación
rápido y va a buscar a María y le dice: óyeme, 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 óyeme. No importa lo que te critiquen, no importa si dicen que fallaste, no importa si dicen que le fuiste infiel a tu esposo. Hay un plan de Dios contigo. Dios te ha visitado y el de afuera no entiende, pero yo te entiendo. El de afuera no te apoya, pero yo te apoyo. ¿Cómo te quiere que el que no conoce el plan de Dios entienda lo que Dios está haciendo? Por eso es tan difícil convertirse. Por eso es tan difícil caminar en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque aquí, frente a lo que Dios hizo, tus hermanos en la fe saben que Dios tiene un plan contigo. Pero tú tienes que volver a tu casa. Tú tienes que volver a tu barrio. Tú tienes que volver a tu trabajo. Pero tú quieres que tu casa, tu plan y tu barrio entiendan lo que Dios empezó a hacer contigo en el secreto. Alabado sea el Señor. Y los planes de Dios solo lo entiende Dios y los que tienen planes semejantes a lo que tú tienes. Por eso vuelvo al tema y al principio del dominio. Por eso cuando Dios te llama, lo primero que Dios quiere es que tú interiorices el dominio sobre el plan. Que tú entiendas a qué fuiste llamado, que tú entiendas a qué fuiste diseñado. Esto te dará vida, te dará resistencia frente a todo lo que vas a padecer. Todo afuera no cambiará. Empezarás a cambiar tú dentro del mundo que te toca. Y los primeros días son difíciles. Los primeros días son de batalla. Los primeros días son de enviación. Son de situaciones difíciles. Pero hay un plan que va para encima. Hay un plan que va a manifestarse. María empezó a cargar la vida en el vientre. Y cualquiera dice: no, esta mujer la van a cargar porque ella es la que tiene el plan de Dios. No, cuando cayó el plan, ahí cayó la crítica. Ahí cayó la murmuración. Ahí empezó la persecución. Se levantó el diablo con Herodes. Dijo: el Salvador anunció que viene y hay que matar a todo el que nazca. Dice Dios: van a matar a otro, pero no el dador de la vida. Dice que José toma a María y le dice: vámonos para Egipto porque están procurando matar el plan. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Batalla en medio de los planes de Dios. Esto quizá nadie se lo va a decir, pero yo tengo que decírselo hoy, para que el día en el que usted tome la decisión de servir a Dios, entienda que usted no va a un jardín de color de rosa, no. A usted le van a dar hasta con el cubo del agua, pero no van a matar los planes. Usted va a pasar toda la vergüenza posible a vida y por haber. Usted va a pasar todas las críticas posibles a vida y por haber. ¿Por qué? Porque de ser el más satánico, la gente va a ver que usted quiere ser el más santo. Y la gente va a atacar tu santidad con lo que conoce de tu pasada vida. La gente no va a atacar tu santidad porque no cree en ella, sino por lo que conoce de ti. Gloria a Dios. Y el dominio tiene que sujetarte al plan. El dominio tiene que sujetarte al propósito. A que puedas decir: si Dios me tomó para esta generación, significa que cuando yo parta de esta tierra, no sé quién, no sé cuándo, no sé cómo, pero alguien va a hablar de mí. Alguien va a hablar de lo que yo hice en mi generación. Alguien va a hablar de que yo saqué el alcoholismo de mi casa. Alguien va a hablar de que yo saqué la brujería de mi casa. Alguien va a hablar de que yo saqué la escasez de mi casa. Alguien va a hablar de que yo me planté a servirle a Cristo hasta la sangre. Señor me trajo para confrontarte. Si le quieres servir a Dios por carro, jipeta, casa, una familia estable, te puedes ir. Si le quieres servir a Dios para vivir una vida de fe, de compromiso y de propósito, eres bienvenido. El propósito se guarda en el corazón. El propósito se guarda en el espíritu. Y el mismo hombre que chocó con Dios me envió a decirle esto. Gálatas el capítulo 4, y le cierro el mensaje. Escuche lo que dice Gálatas el capítulo 4 sobre aquellos que tienen el interés de entrar en los planes de Dios. Los planes de Dios son vigentes en el tiempo, y hay quienes por propósito y por pacto pertenecen al plan, pero hay otros que se añaden al plan cuando entienden que el plan les conviene y tiene propósito para sus generaciones. Mire lo que dice el capítulo 4. Pero cuando se cumplió ¿qué? El tiempo perfecto, el Señor envió a Cristo, nacido de una mujer, y sujetó la ley. ¿Cuál ley? La ley que perdió a Abraham, la ley que fue establecida con Moisés, la ley que era incumplible para los hombres. Y dice: para redimir a los que estaban sujetos en la ley, a fin de reafirmar a los hijos en adopción
y por cual ustedes reciben el Espíritu de Dios, con el cual pueden clamar Abba Padre. Así, dejando de ser esclavos y siendo transformados en hijos, y si hijos, también herederos. Escúchame a mí. Tres generaciones de 14 nos llevan a la conclusión de que Dios, nadie puede darle un golpe de estado tocante a lo que Él quiere hacer con tu vida. Ni siquiera tú puedes darle un golpe de estado a Dios, porque su plan tiene que cumplirse. La pregunta del millón de pesos es: ¿cuál es el plan? Porque cuando hablamos de planes, ¿sí o no?, pensamos en ideas de abundancia y cosas. No. El plan de Dios es salvación. El plan de Dios es redención. El plan de Dios es una vida plena. El plan de Dios es que vivas, pero que no vivas amargado como que te deben y no te pagan. El plan de Dios es que camines sin nada como teniéndolo todo. El plan de Dios es que te dé lo mismo beberte un Maví que beberte un jugo caro. El plan de Dios es que te dé lo mismo ponerte unos zapatos Ferragamo que ponerte unos zapatos de Chain. El plan de Dios es que te dé lo mismo vivir en una casa cara que en una casa de 2 habitaciones. El plan de Dios es que te dé lo mismo tener una cuenta con 100 millones y una cuenta que te dé para el día a día. El plan de Dios es llevar tu vida a la totalidad del ser, a tal punto que entiendas que el plan tiene que ver con las generaciones y no con el tránsito dentro de ellas. El plan de Dios es que entiendas que estás aquí, pero que estás aquí para algo más grande que pagar cuentas, que estás aquí para algo más grande que tomar vacaciones los domingos. Estás aquí para ser redimido y volver a la casa del Padre y recibir la herencia de salvación que Él prometió a los que le aman. Se lo digo, me lo llevo. Por eso Cristo rompe el ciclo de las generaciones, y cuando Él llega y empieza a caminar, ay Jesús, Cristo empieza a ver la humanidad tan afanada, tan en lo mismo de siempre. Yo le pregunto, 3 generaciones de 14, ¿y qué cambió? Seguían sembrando, seguían comiendo, seguían durmiendo, seguían multiplicándose. ¿Qué cambió? Lo que hicieron sus hombres escogidos dentro de esas generaciones. Y fulano de tal fue padre de la fe, y fulano de tal libertó al pueblo, y fulano de tal fue profeta, y fulano de tal profetizó sobre el Mesías. O sea, la diferencia la hacía cada vaso que se ponía en la mano de Dios para algo más importante que su propia vida. Y cuando Cristo entra en acción, que empiezan a preguntar y a decirle: wow, tú enseñas lindo. ¿Usted sabe que le dijeron eso a Jesús? Vamos a hacerte una campaña para promoverte como el próximo rey de esta ciudad. David tiene que cargarte los bates a ti porque tú enseñas lindo de verdad. Escuche la respuesta de Cristo: mi reino no es de este mundo. Yo estoy aquí cumpliendo un plan, pero yo vuelvo a casa, y el que entiende el plan vuelve a casa conmigo. No, pastor, eso es cuento de camino. Está bien, son cuentos de camino, pero usted no dura más de 100. Si se alimenta, bueno. Y la pregunta del millón de pesos es: ¿quién ha vuelto de allá, del sueño profundo, a decirle cómo es? El único que sabe qué sucede allá es quien está hablando y dice: mi reino no es de este mundo, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie regresa a casa si no es por mí. Y vine a cumplir un plan para recibir herencia para aquellos que no pueden cumplir por sí mismos. Y dice que Él recibió el reino de una corona incorruptible porque se humilló hasta lo sumo. La pregunta es: ¿por quién se humilló? ¿En dónde finalizaba el plan de Dios? Pregunto, ¿las generaciones se acabaron en este tercer grupo? No, siguieron contándose más generaciones.
pero se acabó el ciclo de quebrarla en 14. Su muerte y resurrección fue el antídoto para las generaciones. Por eso, en la generación que te toca entender que eres parte del sacrificio que se hizo por tu generación, le da vida, propósito y plan a los tuyos donde estás, para que dejes de temer y vivas en la vida de Dios. 4:7 de Gálatas. Y no ser esclavo de ningún deseo que no sea el deseo de servir a Dios. Se lo digo, me lo llevo. Mientras te domine un deseo que sabes que no es bueno por encima del deseo de servirle a Dios, el texto dice que hay una esclavitud en tu generación que solo Cristo puede quebrar. Quebrando esa maldición sobre el deseo, entonces prevalece el deseo de cumplir el plan de Dios. ¿No le ha pasado? Y más pasa en las mañanas o en las noches profundas. Un deseo así profundo de: yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero ayudar a la gente. Quiero dar donaciones. ¿Qué tanto acumular? No, yo lo que quiero es servir. Y te entra ese deseo ahí. ¿Dónde? En ese silbo apacible Dios empieza a hablar de su plan para contigo. Pero el afán del día próximo vuelve y te mete en la rutina y te olvidas del plan de Dios por tu plan. En ese momento de quietud te das cuenta que tienes más de lo que necesitas. Ay, no. En ese momento de quietud miras hacia el closet y ves que solo tienes 2 pies, pero que tienes más de 15 pares de zapatos. Aleluya. En ese momento de quietud miras al closet y ves que tienes un solo cuerpo, pero que hay más de 15 vestidos allí. Y ahí, de manera simple, Dios te empieza a hablar con lo que parece que no es parte del plan. Te dice: el plan es de lo que te di para que alcances a otros con eso. El plan es que te bendiga a ti por encima de tu pecado, por encima de tu maldad, para que bendigas a otros. Pero necesitas quebrar el deseo de pertenecer por el deseo de servirme y de cambiar tu generación. Anote en su corazón y me voy. Porque todo ser viviente debajo de los planes de Dios tiene 2 opciones: o se adhiere al plan o desaparece dentro de su generación sin conocer lo que Dios quería hacer con él o con ella. Si ya estás aquí, no te permitas pasar desapercibido. Cumple, representa, vive con altura, vive con autoridad, somete, representa a Cristo y hereda el cielo como salvación. Ponte de pie conmigo un momento. Alabado sea el Señor. Sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo, dice el Señor. Planes de sanar tu generación, sanar tu tierra. Planes de una vida plena, planes de un futuro. Si has estado en confusión, si has estado en disensión, el Señor dice en esta noche: yo quiero revelarme a tu vida. Yo quiero revelar a Cristo. Yo quiero revelar a aquel que porta los planes para el hombre.
aquel que porta el destino para la humanidad. No te permitas vivir como un cobarde. No te permitas vivir bajo las sombras. No te permitas vivir en pecado. Date la libertad que solo Cristo puede darte. Permítete una cita divina. Permítete un encuentro que lo cambie todo. Permítete un encuentro que cambie tu generación. Permítete un encuentro que te dé más de lo que siempre soñaste o imaginaste. Permítete un encuentro que te otorgue herencias en el cielo. Permítete un encuentro que se lleve la depresión, que se lleve la ansiedad, que se lleve el temor, que se lleve la crisis. Pastor, que usted me está diciendo que mi vida cambiará. No, te estoy diciendo que tu espíritu cambiará. Quizás sigas viviendo en el mismo barrio, quizás sigas trabajando en el mismo lugar, quizás sigas desenvolviéndote en lo mismo, pero dice Dios, tu espíritu será diferente, tu espíritu será libre en tu generación y en las que vienen. Lo mejor que nos puede pasar es chocar con Dios. Deja que el Espíritu te ministre. Lo mejor que nos puede pasar es chocar con Dios. Que Él elimine nuestra sombra y revele su plan. Levante su mano un momento conmigo. Con los ojos cerrados ahí.